En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es domingo 24 de enero del año 2021 y estamos celebrando el domingo de 14º del ciclo de San Lucas, según corresponde a nuestro calendario, y el santoral nos invita a conmemorar y a recordar a la Santa Senia y a Babila de Antioquía. Senia en origen se llamaba Eusebia, y es hija de un famoso senador romano, Eusebio, por eso se llama Eusebia, pero ella en la noche de su matrimonio, antes de ser desposada por su padre, con el novio que le tenía preparado, huye de su matrimonio debido a su fuerte deseo por apegarse a la vida de Cristo y vivir en la virginidad. Así que ella huye de su matrimonio junto a dos sirvientas que ella tenía hacia Alejandría, y allí al llegar ella cambia su nombre de Eusebia a Xenia, que en griego significa extranjera o extraña. Xenia, de ahí viene xenos, xenofobia. Al llegar allá se contacta con un abad de un monasterio que le permite en un pedazo de tierra del monasterio construir una pequeña edificación consagrada a San Esteban, y que ella la dedica a un monasterio de mujeres que ella empieza a dirigir en forma bastante apegada a las normas monásticas de la época, ¿cierto? Con mucha oración, mucho ayuno, en una regla bastante estricta, y ella tiene una vida tan ejemplar que la lleva a ser nombrada diaconisa. Las diaconisas no eran una orden eclesiástica, sino que eran un grupo de mujeres que se consagraba para la ayuda de las mujeres en el bautismo y la preparación de ellas. Ella manifestó siempre mucho amor a todos y ayudaba a mucha gente, era benefactora, consolaba a los que estaban tristes y era una persona que ayudaba a llevar los pecados de la gente. Vivió en profunda humildad y ella siempre se consideró la peor y la más grande de las pecadoras, así que salvó muchas almas, falleciendo en paz, digamos, a mitad del siglo V, manifestando durante su fallecimiento y posterior señales maravillosas de Dios a través de ella. Así que la recordamos por su ejemplo de vida, por su apego a la vida de castidad y de obediencia al Evangelio, y que la llevó a abandonar la vida relajada de lujos que ella tenía para vivir en humildad y en pobreza absoluta. La epístola de hoy día está tomada del 31º domingo posterior a Pentecostés, y es una lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta, del capítulo 1, del verso 15 al 17, y el Evangelio corresponde al domingo 14º del ciclo de San Lucas, y su lectura está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 35 al 43. Y hoy día vamos a hablar sobre el ciego de Jericó, comenzando con el texto que dice: En aquellos días aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces tenemos aquí dos señales importantes: caminando a Jericó, es decir, Jesús hoy día va camino de Jericó a Jerusalén, porque es el último acontecimiento público que va a tener antes de su pasión. Inmediatamente después de este acontecimiento del ciego viene la pasión, la crucifixión y todos aquellos hechos salvíficos que conocemos, ¿cierto? Y el encuentro con el ciego es muy importante porque un ciego en la época, ustedes ya ven, un ciego que estaba mendigando junto al camino, es una persona desplazada por la sociedad, igual que el leproso de la semana pasada. El ciego es una persona desplazada, por lo tanto, para subsistir tenía que mendigar, porque no podía realizar ninguna acción y porque era una persona que estaba separada por su deficiencia, por su discapacidad visual, era desplazado de la sociedad, porque en términos simples no servía para nada, por lo tanto tenía que mendigar. Entonces este mendigo, este desplazado, esta persona que estaba separada de la sociedad y que estaba siempre al margen, escucha un tropel de gente, un grupo de gente que venía, una multitud, ¿cierto? Y preguntó qué estaba pasando. Y al preguntar, ya nosotros tenemos una intención de conocer qué sucedía,
porque algo anormal estaba sucediendo. Esa es la profundidad del texto. Como está sucediendo algo anormal y el ciego se da cuenta de aquello, él pregunta qué estaba sucediendo. Y le preguntaron que era Jesús Nazareno que estaba pasando. Entonces, cuando él escucha que va pasando Jesús Nazareno, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es importante el cambio del discurso le informaron que iba Jesús Nazareno y él habla de Jesús, hijo de David. Es decir, el Jesús Nazareno es el Jesús terrenal, el hijo de José, el habitante de Nazaret, que hoy día el ciego lo relaciona con el hijo de David, el descendiente de David, el heredero de David, con una fuerte tendencia a citar el Antiguo Testamento como al hijo de David, el salvador del mundo, que hoy día se empieza ya a configurar bastante más claramente con la presencia de Jesús y la llegada del reino. No olvidemos que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como se ha acercado el reino de los cielos, estamos ya a puertas de recibir al Mesías prometido, que se encarna hoy día en Jesús Nazareno, que es el hijo de David, Jesús el hijo de David. Y además con una petición de misericordia. La misericordia es aquel sentimiento que sale del corazón, misericordia del corazón. Entonces el ciego apela a la caridad del corazón de Jesucristo para poder operar esta acción que viene posteriormente, que a través de la misericordia Jesús es llamado a su atención, y entonces, deteniéndose, Jesús le dice, lo manda a traer a su presencia y le preguntan: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: Señor, que reciba la vista. Y Jesús, en un acto inmediato de misericordia y compasión, le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Por qué tu fe te ha salvado? Porque la insistencia del ciego hizo llamar la atención de Jesús por un hecho de necesidad. Necesitaba ver, ¿cierto? Porque al ver, la persona se inserta en la sociedad, puede tener un trabajo, puede tener relaciones sociales, puede tener relaciones familiares. Es decir, Jesús te saca de la normalidad donde estás viviendo para llevarte a la normalidad del reino de los cielos. Y todo aquello que nosotros tenemos considerado como normalidad, como nuestro mundo, como nuestras relaciones, como nuestros dichos, como nuestras formas de pensar, hoy día con Jesús son encuadradas en el Santo Evangelio, en la predicación de la buena nueva del Señor. Entonces, como tu fe te ha salvado, recibe la vista para poder nuevamente poderte conectar con el mundo y que el mundo se conecte contigo. Este hombre, hoy día, a través de su fe, es reintegrado a la sociedad. Es decir, es una persona que comienza a tener existencia, tal como nosotros podemos tener existencia en Jesucristo si es que realmente manifestamos y luchamos por esa fe que decimos tener. La fe no solamente se manifiesta en términos literarios o en términos de pensamiento, en términos teóricos, sino que también se realiza en términos prácticos, tal como este hombre que lucha a pesar del tropel, a pesar de la bulla, a pesar del bullicio que traía esta multitud de personas, lucha por encontrarse por Jesucristo y llamar su atención. Y no solamente llamar su atención, sino que tocar su corazón en esta obra de misericordia, de tocar el corazón del Señor. Entonces estamos llamados para poder tocar el corazón de Dios con nuestro pedido de misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Es la mejor oración que el Señor puede recibir de nosotros, porque pedir y pedir es innecesario, ya que el Señor sabe nuestras necesidades. Por lo tanto, el pedido de misericordia es la mayor oración que tú puedes entonar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Finalmente, el hombre, al recibir la fe, se produce este cambio maravilloso que una vez reinsertado, ¿cierto?, con el sentido de la vista ya recobrado, le seguía glorificando a Dios. Es decir, a través de Jesucristo, este hombre no le daba gracias a él, sino que daba glorificación a Dios, al igual que la gente, que el pueblo, a ver, cuando había hecho esto Jesús, dio alabanza a Dios. Demos gracias a Dios por poder ser capaces de ver, y no solamente ver con nuestros ojos, porque en definitiva el mensaje del Evangelio no es para los oftalmólogos. El mensaje del Evangelio es para nuestro espíritu.
y seamos capaces de ver con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro sentimiento, y ser capaces de descubrir cuán aislados estamos en una sociedad que se dice llena de gente, se dice llena de amor, se dice llena de mensajes, pero en definitiva estamos quizás quedando cada vez más solos en nuestros rincones, en nuestras casas, sin podernos comunicar verdaderamente con el sentimiento verdadero, y no a través de mensajes o WhatsApp o mails o publicaciones que en definitiva no reflejan un sentimiento, sino que reflejan un estado de ánimo. Salgamos de esta burbuja de aislamiento en la cual estamos viviendo. Encontrémonos con el Señor, pidamos su misericordia y dejemos que el Señor haga con su misericordia en nuestras vidas según la estima conveniente, para poder ver no con nuestros ojos, sino con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu, y poder encaminar nuestra vida insertado en el reino de los cielos hacia la glorificación de Dios, a quien se debe por los siglos de los siglos. Amén.